capítulos y el segundo anda por ahí también. Entonces era un libro larguísimo y lo dividieron en dos. ¿Quién tiene algo de Samuel en la cabeza? ¿Quién sabe quién fue ese individuo? ¿Quién era? ¿Qué era qué? Samuel es concebido por una oración de su madre porque se grave. Lo que yo no retengo son muchos los nombres, pero Samuel fue Ana, ok. Samuel fue concebido mediante el Espíritu Santo. Ana, su madre, quien no tenía hijo por la ayuda de Dios, podemos decir, sí, a través del poder de Dios. Entonces, Ana le rogó al Señor que le diera un niño, y que si le daba ese niño, ella se lo iba a dedicar al Señor. Y Ana lo llevó a su casa. Cuando dio a luz al año, después de un año, el profeta que estaba ahí en el templo, el sacerdote, le dijo: el Señor ha de escuchar tu palabra. Y al año, cuando ella vino, presentó el niño, y después a los 8 años más lo trajo para que se quedara en el templo. Samuel fue también quien, podemos decir, nombró, podemos decir, por el Señor, el primer rey de Israel, que fue Saúl. Y luego entonces también fue a buscar el segundo rey, que fue David, etcétera. Sigo diciendo, yo lo leo todo completo. Ahí se acaba básicamente. Exactamente. ¿Qué fue Samuel? ¿Cuál fue su ministerio? ¿Cuál fue su oficio? ¿Quién se acuerda? Fue juez y fungió como sacerdote, pero tuvo un oficio más importante que esos dos. Profeta o vidente, profeta de Dios. De hecho, el capítulo 3 del libro de Samuel nos relata el llamamiento de Samuel. Dios llama a Samuel, y es una historia interesantísima, porque lo llaman y él no sabe, y va donde el sumo sacerdote, que vivía en el área del tabernáculo de reunión. No había templo cuando eso, aunque usted vea la palabra templo en 1 Samuel, no era el templo de Salomón, era el tabernáculo de reunión, que era una tienda de campaña grande pero movible, y parece que le habían hecho algunos otros arreglos, no sé, y vivían ahí también ellos. Pero miren, este libro trata varias crónicas a la vez, varios relatos históricos. 3 cosas grandes acontecen como eventos a través del libro de Samuel, perdón, de 1 Samuel. Primero, la transición del periodo de los jueces a la monarquía. Ustedes saben que desde Josué hasta Samuel el pueblo fue dirigido por jueces. Los jueces podía ser alguien del pueblo que no tenía nada que ver con el oficio religioso, y podía ser incluso un sacerdote o alguien con algún oficio espiritual, pero ese periodo duró, acuérdense, alrededor de 450 años. Samuel es el último de todos ellos como juez. Sin embargo, tuvo algunos otros oficios, que no solamente fue juez. Y desde la niñez, desde su nacimiento, fue dedicado a Dios, y cuando fue destetado, dice la Biblia, fue llevado a... Alberto dijo 8 años, porque la película dice 8, pero no sabemos a qué edad. Pero lo más seguro que no tenía 2 años, ¿verdad?, cuando lo llevaron, pero era un niño cuando lo llevaron y lo dejaron en la casa de Dios, a los pies de Elí y su familia. Y el Señor, el joven, todavía le llama por su nombre y le da la primera revelación profética, como vamos a leer en breve en el capítulo 3. Una segunda cosa es, primero, transición del periodo de los jueces al periodo monárquico, es decir, al periodo donde había rey en Israel. Segundo, una transición de la primacía del rol del sumo sacerdote, que era la figura religiosa y espiritual principal desde Moisés hasta este momento, que Dios, por como Elí se manejó,
y sus hijos, le quitó esa supremacía para siempre a los sacerdotes del pueblo de Dios y lo descargó sobre los profetas. En ese sentido, Samuel inaugura, si se quiere, una época también profética. De hecho, Samuel funda la primera escuela de profetas que hubo en la historia de Israel, por cierto. Eso usted lo encuentra ahí también en 1 Samuel. Y una tercera cosa que hay, o una tercera transición que vemos, es la transición de la teocracia a la monarquía. La teocracia a la monarquía. ¿Qué queremos decir con ello? Donde Dios gobernaba al pueblo por decreto, por su palabra, llamando a un juez, llamando a un profeta, a un sacerdote, y les decía lo que había que hacer, y el pueblo seguía el lineamiento de ese individuo, pero no tenían rey. Entonces, en el capítulo 8, versículo 7, el capítulo 8 entero, pero el versículo 7 nos narra la triste realidad que presenta quizás el pasaje principal de nuestro libro. Vamos a verle allá. Capítulo 8, versículo 7, si mal no recuerdo, estoy tratando de recordar algunas cosas aquí porque se me borró la diapositiva. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice así para que quede grabado. Dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Miren el verso 4 para que usted vea de qué se trata. Desde el capítulo 8 el título dice Israel pide rey. Déjenme leer desde el versículo 1. Miren el problema. Miren qué problema aquí, señores. Miren qué cosa. Yo quiero que pongan ojo a esta realidad, porque hay un problema aquí. Y ese problema se dio en Samuel, se dio en Elí, se dio en David, se dio en Saúl y se dio en la mayoría de los grandes hombres de Dios que menciona la Biblia. Mire qué problema. Déjeme leerle. Versículo 1 del capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ojo. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces en Israel. Miren lo que pasó aquí. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Se fijó? Mire el capítulo 3, antes de seguir con la lectura, para que usted vea por qué es este asunto. Capítulo 3, verso 19. Capítulo 3, verso 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué significa eso? Que fue fiel a Dios. Verso 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Qué era Samuel? Un fiel profeta de Jehová. ¿Cuál era su oficio principal? Profeta, profético. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Miren la calaña de Samuel. Ahora, ¿qué es lo que dice de los hijos en el capítulo 8? Que no anduvieron los caminos de sus padres, sino que pervirtieron el derecho y tomaron soborno. ¿Qué cosa, señores? Miren el versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, una causa justa, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová
y ahí es que viene nuestro versículo. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las cosas que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos, y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. ¿Cómo le trataría el rey que reinaría sobre ellos? Miren, le van a poner a pagar impuestos, van a diezmar sus jóvenes, van a diezmar sus doncellas, y van a diezmar sus propiedades. El rey se va a quedar con el grueso de todo lo que ustedes tienen. Mínimo el 10%, en nuestro país se quedan con el 18% en algunos rubros y en otros con el 25%. Y usted sabe que la distribución es muy equitativa, ¿verdad? Para atrás. Un feedback excelente, ¿verdad? Excelentísimo. Señor presidente, oramos por ello, no es que lo estamos nada más aquí acabando, oramos por ello. Y oramos continuamente en esta congregación por nuestros gobernantes y por los que están en eminencia, como nos manda 1 Timoteo capítulo 2. Pero, bien, ya usted más o menos tiene una idea de por dónde anda el libro de Samuel en lo que concierne a Samuel mismo. Ahora bien, 3 transiciones grandes vemos en el libro. Primero, una transición de la teocracia a la monarquía, donde Dios gobernaba al pueblo y ellos dicen: no, ya no, mira a tus hijos que no andan, una causa justa. Señores, hay cosas que a mí se me hace difícil entender. Ellos están diciéndole a Samuel: mira, tus hijos son unos perversos, unos pervertidos, no queremos ese tipo de juez, pon un rey. Porque si tus hijos fueran como tú, nosotros quisiéramos seguir con ese juez. Pero no son como tú, son corruptos. Ahí lo dice. El libro de Samuel habla mucho de Samuel y habla de los primeros 2 reyes de Israel. El segundo de Samuel es una crónica prácticamente del reinado de David. Sin embargo, miren qué evento hay aquí en Samuel. Mire, en 1 Samuel capítulo 1, de manera general, el libro se puede dividir en 3 secciones. Primera sección, Elí y Samuel, capítulo 1 al 7. Segunda sección, Samuel y Saúl, capítulos 8 al 15. Y tercera sección, Saúl y David, del capítulo 16 al 31. Pero si usted va al capítulo 1, en el capítulo 1 se relata cómo nació, cómo fue la historia de Samuel. El papá era mujeriego, es decir, tenía 2 esposas y tenía varios hijos. Y la mamá de Samuel, a este momento histórico, no podía tener hijos, tenía muchos años ya casada, pero no tenía hijos. Ella ora y dura horas orando en el santuario a Dios, horas muertas, hasta el punto que el sumo sacerdote llamado Elí creía que ella estaba loca o que estaba ebria. Ella, cuando se iba, le dice: no, Señor mío, yo no soy una sinvergüenza, yo no soy una mujer corrupta que está ebria. Me sorprendió eso. Ella se describe: las que se embriagan son corruptas. Yo no. Yo estaba orando al Señor porque mi alma está en grande aflicción. ¿Saben por qué? Porque en esa cultura una mujer sin hijo era alguien digna de lamento. Por eso Raquel dice, un poco más atrás: dame hijo o me muero. Sin embargo, en el capítulo 1 se relata esto. En el capítulo 2, Ana, de contenta porque tuvo a Samuel, eleva un cántico a Jehová. Pero miren en el capítulo 2, versículo 12, miren este relato, ojo con ello. Ojo con ello. ¿Vio usted cómo eran los hijos de Samuel? Buenísimo, ¿verdad? Corruptos. Pero ¿quién crió a Samuel? ¿Quién sabe quién crió a Samuel? Elí. Mire la familia de Elí, para que usted vea esto, para que usted vea los patrones de crianza, cómo se repiten. Eso es algo que no falla. Pero ¿cómo que tenía? Y todo eso que ese niño está diciendo, y que lo aprendí en la escuela. Yo no sé, porque aquí no se habla así.
Si no se habla así, rómpale la boca. Versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Elí era el sumo sacerdote. La figura del sumo sacerdote, hermanos, era alguien impecable. Impecable, porque él ministraba, él representaba a la nación entera delante de Dios, y él era el que tenía, si se quiere, la hegemonía de poder presentar las oraciones del pueblo ante Dios. Pero miren, y ¿sabe quién sucedía? Los hijos del sacerdote o del sumo sacerdote eran también sacerdotes. Era por, ¿cómo se dice? Cuando es por, cuando el que nace hereda, por linaje. Gracias. Era por linaje el sacerdocio, eran los hijos de Aarón. Elí era uno de los descendientes de Aarón. Allá en Éxodo se nos describe ese asunto, y en Levíticos. Mire, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Santísimo, ¿cómo es que los hijos del sacerdote no tienen conocimiento de Jehová? ¿Qué pasó ahí? Pasó lo mismo que en el libro de Josué, de Jueces. ¿Se acuerdan? En el libro de Jueces y de Josué, ¿qué dice al final? Que vino una generación, es decir, la siguiente generación no conocía a Dios, ni conocía las obras y los hechos de Dios. ¿Qué pasó allí? ¿Quiénes? ¿Por qué? Porque estaban de vago en la casa sentados. Estaban fajados en guerra y cosas, y se le olvidó que tenían hijos en la casa, que había que educarles. Hermanos, eso pasa en el ministerio a menudo. El grueso de los pastores no saben comunicarle, entregarle la antorcha a los hijos. No estamos aquí diciendo que el ministerio es hereditario, pero lo que le estoy diciendo es que usted va a ver con mucha frecuencia que los hijos de los pastores son bellacos. Increíble, yo no entiendo eso. Bueno, lo entiendo, porque aquí en la Biblia es el mismo show. ¿Usted sabe por qué pasa eso, hermanos? Porque esos niños que están creciendo son gente y necesitan, y si tienen un papá, ellos quieren estar con su papá, y que el papá les instruya, les corrija, que haga todo con ellos. Hay un fenómeno actual, se llama el síndrome de los hijos de pastores en el país de Corea del Sur. Y es un montón de hijos de pastores que son amargos a la sociedad, bien agrios, tienen mucha depresión y gente indeseable. ¿Sabe por qué? Porque en Corea están las iglesias más grandes del mundo. De hecho, de las 10 iglesias más grandes del mundo, 7 están solamente en Seúl. Le estoy hablando de iglesias que tienen más de medio billón de gente, una sola iglesia. Yo no sé cómo eso existe ni cómo funciona, pero existe. ¿Sabe lo que pasa con esos pastores? Hay algunos de ellos que duran 4 meses sin ver a sus hijos, porque no tienen tiempo. Usted es un gerente de 500,000 personas, no tienen tiempo para ver a sus hijos, y los hijos desarrollan un síndrome, un problema mental serio. Eso pasa en el pleno siglo XXI. Bueno, mire estos individuos. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el porel y en la olla y en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esa manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Acuérdense que las ofrendas de paz y las ofrendas por el pecado eran animales que se traían a ser sacrificados. Esos animales, algunas de esas ofrendas, la de olor grato, la de aroma a Dios, era cocido en el altar, en fuego, y parte de esa carne le tocaba al sacerdote que ofrecía el sacrificio, y la otra parte se la comía el oferente y su familia. No era que se esfumaba la carne, eso era un tipo de ofrenda. Bueno, y pasaba esto en este caso
en este momento histórico. Miren el verso 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de esa para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. No como Dios había dicho, dale carne. Esos son los hijos de Elí. Y si el hombre les respondía: quemen la grosura primero, como era la ley, y después toma tanto como quiera, él respondía: no, sino dale ahora mismo, de otra manera yo la tomo por la fuerza. Eran groseros. Y esto es el criado del sacerdote, esto no es el sacerdote. No se ha acabado la historia. Verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Esos sacerdotes, los hijos de Elí, ¿qué clase de impiedad? Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica y se la traía cada año, etcétera, 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 etcétera. Miren el verso. En el verso 21 dice que Dios le dio más hijos a la mamá de Samuel, varios hijos más. Miren el verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Las mujeres que venían a presentar voto y a orar a Dios, estos dos hijos del sumo sacerdote, las abusaban sexualmente. No eran toda clase de impíos esos dos hombres, y eran sacerdotes. Usted sabe que los sacerdotes hacen de todo eso muchas veces, no eran estos sacerdotes nada más. Usted sabe las historias que tenemos, eso es extra. Verso 23, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Soy el papá, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel, otra vez, Samuel una y otra vez, iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a los hijos más que a mí? Eso es Dios diciéndole a Elí: engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Wow. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo ahí? Mira, el oficio sacerdotal se fue. Lo que yo le prometía al pueblo a través de Aarón ya no será así. Especialmente tu línea, Elí. Especialmente tu línea. 3 de 14 y 15. Está la sentencia, ok. ¿Que la leímos? No.
Sí, capítulo 3, no. Ok, aquí está entonces, capítulo 3, versículo 14 y 15, desde el 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel, Samuel. Entonces, en el versículo 13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa. Esto es lo que Dios le está diciendo a Samuel. Bueno, verso 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho contra su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado de Dios y él no les ha molestado. ¿Qué es eso, hijo mío, que hacen? La gente dice que ustedes están haciendo cosas malas. ¡Ay, no hagan eso! Papá, tú eres el sumo sacerdote. Tú tienes la primacía sobre qué hacer porque son tus hijos, no los amonesta. No te apures. ¿Qué debían hacer con esos dos sacerdotes? Sacarlo del ministerio y resuelto el problema. Pero ¿qué hizo Elí? Sigan comiendo todo lo que quieran. No, mira, muchachos, ustedes saben. Miren capítulo 6. No. Es en el capítulo 4. El capítulo 4 nos relata, los filisteos capturan el arca y ¿sabe lo que ellos hacen? Derrotan a Israel en 2 ocasiones. Miren verso 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, muertecitos. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. No se acaba ahí la historia, mire el versículo 12. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, donde vivía Elí, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y los ojos se habían cerrado de él, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha grande mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Un desastre. Mire verso 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. ¿Qué le pasó a los hijos de Elí? Bye bye. Un juicio grave. De hecho, sigue la historia. Una de las esposas de ellos estaba embarazada, y cuando oyó la noticia, murió al dar a luz. Como Dios había dicho, mira, me llevaré tu casa. Lo lamento. Yo había prometido esto, pero ahora me devuelvo, porque tú no corregiste a tus hijos. Porque tú no le pasaste la antorcha a tus hijos. Porque tus hijos eran extremadamente impíos y tú los tenías en el ministerio. ¿Y qué pasó con los hijos de Samuel?
Señores, ¿cómo comenzó el rey Saúl su ministerio de rey? ¿Quién tiene idea? ¿Cómo comenzó? ¿Bien o mal? Muy bien, ¿verdad? Un tipo fuerte que juzgó a Israel y sometió a los enemigos y hacía justicia. ¿Y cómo terminó? Consultando la pitonisa de Endor, la bruja, porque tenía miedo y fue donde una bruja, ya Samuel había muerto, y fue donde una bruja a ver ¿sabe cómo terminó él? Él mismo cogió una espada y se dejó caer sobre él. Y su hijo Jonatán y su otro hijo hicieron lo mismo. Un rey ungido por Jehová, gran hombre de Dios, bendecido por Jehová, desobedece a Dios y termina mal. ¿Cómo terminó Elí su ministerio? ¿Bien o mal? Aunque quizás él personalmente no era el inmoral, claramente no lo era, sus hijos sí, y él era el jefe. ¿Cómo terminó? Samuel terminó bien, moralmente hablando, pero ¿qué pasó? No supo pasar la antorcha. Juzgó a Israel como todo un hombre de Dios con justicia y equidad, pero sus hijos eran corruptos. Los hijos de Elí no conocían a Jehová. Usted se imagina, el hijo del pastor que no conozca de Dios, que no conozca, eso es ridículo, eso no puede suceder. Pablo dice claramente a Timoteo y a Tito que sus hijos sean creyentes, si no, no puede ejercer el ministerio. Yo puedo decir cualquier cosa, pero eso es lo que está ahí. Que tenga hijos creyentes. ¿Usted sabe lo que yo le estoy diciendo? Que si mis hijos se me desvían, usted tiene que sacarme de aquí, de esta iglesia, si yo estoy aquí todavía. ¿Usted sabía eso? Porque quizás yo no quiera salirme. Tiene que sacarme. Y eso es justo delante de Dios. Yo no sé si usted sabía eso. Los hijos del pastor tienen que ser creyentes. Los hijos de Elí, Elí y toda su casa fueron tiradas al olvido y deshechas por Dios, matados por Dios por ese problema. Samuel terminó bien su ministerio. Cuando los hijos cogieron la antorcha, eran corruptos, no eran como su padre. Saúl comenzó bien el ministerio, terminó en un declive horrendo. Déjeme decirle otra cosa. David comenzó bien y terminó mal. Por el caso de Urías el Eteo. Miren lo que le pasó a David. Lo vamos a ver la semana que viene, el caso de David, porque sí. De su amigo, de su militar. Grave, grave. ¿Y cómo Dios se lo cobró? ¿Cómo Dios le cobró a David la desgracia del caso de Urías el Eteo? Lo primero fue que ella salió embarazada y el niño murió. Después, la casa de David, un hijo de David violó a su hermana. Después, el que era hermano doble de esa muchacha agarró al que lo violó y lo mató. Después, ese que mató al hermano se rebela contra David y lo quita del reino, y David tiene que huir y él se queda como rey y le viola a varias de sus mujeres. Y después viene el general de David y le arranca la cabeza. Horrible. Terminó mal por el pecado. Dice literalmente la Biblia, por el caso de Urías el Eteo.
Hermanos, ¿qué es lo que nos muestra este libro? La realidad, una cosa extraordinaria de la Biblia es que no esconde las faltas de sus biografiados, lo dibuja con lujo de detalle. Salomón, ¿cuántas esposas tuvo? 700 y 300 concubinas, sin contar las otras mujeres que quizás tuvo de aventura. ¿Sabes? ¿Por qué Dios tú dices eso de esa gente? Porque yo quiero que ustedes sepan que ellos fueron grandes pecadores. Sí, ojo, maestros de escuela dominical, cuidado cuando usted enseña. Yo se lo escribí una vez en el chat y algunos, cuidado cuando usted enseña a los niños. Mira, usted tiene que ser como David. David tuvo 17 mujeres. Ok, está bien. Usted tiene que ser como Dios. Es a Cristo que nosotros debemos imitar, no a David, no a Salomón, no a Samuel, no a Elí, a ninguno de esos hombres pecadores, no a fulano. No imitemos a hombres porque ellos fueron torcidos, en alguna cosa se torcieron. Pero ojo, a pesar de que estamos sujetos a la torcedura y al mal, es inadmisible que su pastor tenga hijos no creyentes o impíos. Eso es lo que está ahí en la Biblia. Déjame leer eso. Este pastor se mete cuchillo él mismo. En 1 Timoteo capítulo 3, requisito de un anciano, de un obispo, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero, ¿qué es una buena obra? Anhelar ser ministro del Señor, dice aquí. Claro, muy buena. Si alguno anhela ser ministro, buena obra desea, pero es necesario, es menester que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidar a la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en el lazo de Satán. Ven ustedes qué interesante. Al cerrar este libro, quiero leer la porción de Tito también, que nos habla del mismo asunto, pero menciona literalmente. Aquí dice que tenga a sus hijos en sujeción, allí dice que sean creyentes. Tito capítulo 1 versículo 5 dice, capítulo 1 versículo 5 de Tito. Tito está después de 2 Timoteo. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese pastores o ancianos en cada iglesia, así como yo te mandé. El que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén causados de disolución y de rebeldía. Es decir, Elí, esos muchachos no pueden estar ahí. Samuel, el pueblo hace bien, esos muchachos tuyos son corruptos, no deben seguir. Hermano, ¿en qué incurre alguien que tiene estas características mal si él no hace caso a la voz de Dios? Si ustedes no lo aman y lo quitan. Se cae de una silla, como era muy gordo, se desnucó. Era muy gordo, un descuido. Era muy pesado. Tenía muchas libras de más, el viejo. No andaba bien, eso no estaba bien. Y sus hijos eran impíos. Aquí claramente nos recuerda: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Por segunda vez en el mismo libro,
como administrador de Dios, de los asuntos de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Por qué? Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión. Hay un reguero loco en este asunto, un reguero de gente desechada por Dios hace mucho, pero están ahí, y no hay quien lo haga soltar la batuta. Son problemas de ellos. Usted no tiene hegemonía sobre ellos, ni yo. Pero en lo que concierne a nosotros, si alguno de sus pastores en una ocasión de su vida tiene hijos rebeldes y no creyentes, impíos, no es a los niños que hay que sacar, es a él con los niños del ministerio. No es de la iglesia, es del ministerio. ¿Estamos claros? Que no se le olvide, que no se le olvide. Ustedes me cuidan a mí con eso, cuidan a mi esposa, a mis hijos, porque si yo dejara de predicar, yo me he muerto, y si me muriere, ¿qué? ¿Qué tiene una cosa que ver con la otra? Hermanos, hay que, lección general, padres, tíos, todos aquí de alguna manera tienen alguna responsabilidad con la próxima generación. Pase bien la antorcha. Con el ejemplo primero, ¿verdad? Pero háblele también cómo es posible que los hijos de Elí no conocieran a Jehová, si el papá era ministro de Jehová. Eso, hay un problemita ahí, y es serio el problema. Pasemos bien la antorcha. Un buen comienzo no garantiza un buen término. Hay que comenzar bien, pero también tenemos que terminar bien, como Pablo. Mire cómo terminó Pablo, mire qué interesante, esto es algo grandioso. Ese me gusta, ese ejemplo de la Biblia de un hombre común y corriente. Míralo allí en 2 Timoteo capítulo 4, mire cómo termina. Extraordinario, y con esto cerramos alguna pregunta y terminamos. 2 Timoteo 4. Dice, 2 Timoteo capítulo 4. Mire, verso 6. ¿Qué versículo es? Verso 6. Ok. Vamos a leer el capítulo entonces, mire. Capítulo 4. Te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Se lo tiene que repetir 100 veces, porque tiene los sesos dañados la gente que te están oyendo, oíste. Y tú quieto, tranquilito, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Timoteo, haz tú lo mismo. Pasemos la antorcha, comencemos bien, terminemos bien. ¿Cuánta gente ha visto usted desertar en este camino? A mí no me pregunte, yo tengo 31 años en esto, a mí me da vergüenza dar el numerito.
Si usted comenzó y comenzó bien, termine bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Señor, te honramos a ti, te agradecemos, porque tus reglas son claras, tu palabra es diáfana, cristalina, tus estatutos son santísimos y clarísimos. El problema somos nosotros. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que nos capacite para la piedad, que nos ayude, Señor, a ser ejemplo en todo, en espíritu, en palabra, en amor, en fe, en pureza, que tratemos a los del sexo opuesto como si fueran a nuestras hermanas o hermanos, y viceversa, que tratemos a los mayores con delicadeza y decoro, y que tratemos a los niños con ternura y con mucho amor, que hagamos bien a todo, que no devolvamos mal por mal. Señor, ayúdanos a acabar bien la carrera que llevamos por delante. Padre, no nos dejes terminar mal, ni dejes tampoco que erremos al pasar la antorcha a la próxima generación. Mira a la profesora de los niños de esta iglesia, Señor, y de los jóvenes, y los profesores. Padre, dale convicción profunda del arduo pero importantísimo trabajo que ellos están llevando a cabo, porque están enseñando tu palabra a la próxima generación y están pasando la antorcha a la próxima generación, y si no lo hacen bien, la próxima generación desertará y no conocerá a Jehová como sus padres. Ayúdanos a los padres, Señor, en nuestras casas a pasar bien la antorcha, Señor, a que no se diga de nuestros hijos que no conocen a Jehová, que no se diga de ellos que andan impíamente, sino que, Señor, nosotros seamos ejemplo de ellos en palabra, en conducta, en espíritu, en amor, en fe y en pureza. Gracias por tu palabra fiel, bendita por los siglos de los siglos. Bendice tu iglesia, Señor, abundantemente. Danos una cosecha grande. Señor, mira la campaña en la que voy a predicar este fin de semana, la campaña de evangelismo, Señor. Danos almas. Almas en las que ya tú estás trabajando, en la que tú has regado ya el agua, en la que has plantado la semilla, y que puedan levantarse más hombres y mujeres de Dios. Danos más hombres y mujeres en esta iglesia. Bendice a los que trabajan arduamente, a Joel, Señor, a Andy, a los de la música, a mi esposa, a Cachi, a Arlene, a Alberto, a Joel Collado, a todos los que tienen alguna función ministerial, que ejercen algún ministerio, Señor. Bendíceles ampliamente, Señor, y también convence a los demás que no necesariamente están involucrados en un ministerio, de la necesidad y del deber nuestro de poder servir en algún ministerio. Gracias por la iglesia tuya. Bendícenos, Señor. En los méritos de Cristo te lo rogamos. Amén.